Hola, hola, bienvenidos a otro video de la estadística. El día de hoy vamos a continuar entonces con las tablas de contingencia que hemos planteado en el video anterior. Recordemos entonces que en estas tablas de contingencia tenemos tres tipos de totales, como podemos ir visualizando. El primer tipo de total que podemos hablar es un total marginal, donde tenemos pues estos totales que podemos observar naturalmente de color amarillo. Estos totales marginales que tenemos acá como 39, 32 y así sucesivamente, lo que hacen es totalizar la cantidad de personas que hay por estrato, es decir, lo que estamos es totalizando el estrato con una de las variables. Y si revisamos hacia abajo y podemos observar esos valores de 116 y 95, lo que podemos observar entonces en este caso es que estamos totalizando la variable sexo. Entonces aquí haríamos un análisis, en este caso, digámoslo, vertical, y con la variable estrato haríamos un análisis horizontal. ¿Qué nos quedaría pendiente entonces para entender en la dinámica de trabajo qué otro tipo de análisis podríamos hacer? Entonces podríamos hacer un análisis, digámoslo, diagonal, ¿sí? Diagonal de la información que tenemos en este caso, entonces, donde el total de base sería el 211, que sería entonces el total de las de los datos conjuntos que tiene en este caso la tabla de contingencia. Entonces, para recordar, tenemos un total, primero como vamos a plantear acá, horizontal, en este caso es por estrato. Tenemos un total que es vertical, en este caso pues lo podemos observar acá, en este caso diagonal, como lo podemos observar aquí de color verdecito. Y tendríamos también otro tipo de análisis que podríamos hacer en una tabla, que sería un análisis vertical. Entonces ahí tenemos las tres opciones. Eso lo vamos a ver reflejado en todo el video para que pues, tengamos pues en cuenta que es lo que vamos a trabajar. La segunda parte consta entonces de convertir cada uno de estos datos en porcentajes, teniendo en cuenta como base este 211. Entonces me voy a ubicar acá en la segunda tabla, que se llama porcentual general, donde están todos los estratos, y lo que vamos a hacer en este caso es porcentualizar la información que tenemos allí. Lo hacemos de la siguiente manera: voy a colocar igual, coloco el valor de 18, voy a dividir en ese caso entre 211, pues por eso aquí en la fórmula aparece D13 dividido F19. Voy a pulsar la tecla Enter y me aparece un porcentaje de 8.5. Al hacer doble clic en la fórmula, me puedo observar que el 18 aparece relacionado en la celda D13 dividido en la celda F19. Ahora, como todos los valores 17, 22, 24, 21 tienen que ir divididos por la misma valor de la celda 211, lo que vamos a hacer es bloquear esa celda. Recuerde que en Excel, para bloquear una celda, lo que hacemos es colocar el símbolo de pesos antes y después de la parte literal de la celda, en este caso pues de la letra F. Al pulsar la tecla Enter, pues entonces me queda ya listo toda la expresión. Lo que voy a hacer es correrlo hacia la derecha, y aquí me totaliza, y hacia abajo totalmente. Entonces lo que tenemos acá ya es un total general de cada uno de los porcentajes que teníamos en la parte superior. Es decir, este 18 vendría equivaliendo en este caso al 8.5%, este valor de 95 en este caso valdría el 45%. Entonces en esa misma tónica, yo lo que estoy haciendo simplemente, o lo que estamos haciendo aquí simplemente, es convirtiendo unos valores que son valores puntuales, como valores como el valor del 18, 17, 22, en valores porcentuales. Entonces, muy interesante, porque en muchas formas de interpretar la información se recomienda que se trabaje de manera porcentual. Entonces podríamos también desde estas tablas hacer unas pequeñas interpretaciones. Vamos a colocar en este caso con un color amarillo más encendido. Vamos a interpretar esta información, esta otra información y esta otra información, teniendo como base siempre vamos a tener como base el hecho de dónde está el total principal. El total principal en este caso es el 211. Entonces, si yo voy a empezar una interpretación de cualquiera de los datos que yo coloqué aquí, entonces empiezo con ese 211, o de todos. Entonces podríamos decir de todas las personas o familias encuestadas, coma, 32 de ellas pertenecen al estrato 2. Eso en este caso lo que estamos interpretando es este valor
de la variable que se ha tomado y de las dos variables se cruce. Si fuera a interpretar este 19, ya este de aquí es un total marginal, este de aquí es un total conjunto, ¿cierto? Pero igual todo lo hacemos sobre la base del 211. Si hubiera a interpretar entonces este 19, lo que estaríamos diciendo allí es algo muy similar. Diríamos en este caso que de todas las personas o de las 200 personas encuestadas o 1000 encuestadas, vamos a decir que 19 de ellas son hombres, perdón, son mujeres que pertenecen al estrato 4. Así sucesivamente. Y este último sería entonces, de todas las personas encuestadas, pero aquí no nos va a caber, ¿cierto? De todas las personas encuestadas, 116 son hombres. Es una forma de hacer por la interpretación de los datos. En la parte inferior, donde tenemos la tabla porcentual general, se hace de la misma manera. Lo que haríamos en este caso sería entonces poder interpretar un dato cualquiera, por ejemplo este valor de 9 que tenemos acá, o un valor que esté repetido para que hagamos un ejercicio bien chévere. Mire, este ejercicio de acá, este 10 y este 10. Como hay dos 10 repetidos dentro del mismo conjunto de datos, es decir, acá en los datos conjuntos o en los datos marginales, que podríamos tenerlos de esta manera, cuando se repitan, entonces vamos a utilizar muy claramente el prefijo un o el artículo, perdón, el pronombre el o el artículo un, ¿cierto? ¿Cómo y cuándo? El, cuando el dato no se repite, y un, cuando el dato se repite. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el dato se repite? Si ustedes observan, ese valor del cual vamos a interpretar está dos veces. Digamos que el que yo quiero interpretar es el de arriba, pero ya sé que ese hace parte de este contexto que vamos a señalar acá un poco más gruesito para que lo podamos observar. Él hace parte de este contexto, de este. Entonces aparece un 2 días repetidos. Entonces, como dice, si está en el mismo contexto, entonces el dato se repite, vamos a utilizar el artículo 1. ¿Cómo nos quedaría así? Del total de personas o familias encuestadas, coma, un 10% son mujeres que pertenecen al estrato 1. Claro, es un porque acá aparecen dos veces el 10. Si fuera, por ejemplo, interpretar el 5.7, como vemos que no aparece otro dentro de este contexto, entonces no colocaríamos un, sino el. Entonces aquí nos quedaría interpretada esa información. La claridad es muy básica porque siempre hay que aprender a interpretar muy bien. Entonces, bueno, vamos entonces ya a otras tablas de contingencia que podemos tomar de esta tabla de base. La otra tabla de contingencia que tenemos allí es una porcentual por sexo, o sea que lo que vamos a hacer es un análisis vertical, donde el sexo es la que va a preponderar. Entonces lo que yo voy a colocar es la siguiente fórmula: igual este 18 dividido, para este caso, este 116. Voy a bloquear de una vez la celda con F4. Bueno, en mi teclado funciona de esa manera, puede que en el suyo no funcione, pero entonces lo que hacen es colocar de manera manual el símbolo de pesos antes y después de la letra, y luego lo que hago es arrastrar hacia abajo. Lo hago para los hombres e igual lo vamos a hacer para las mujeres. Cogemos y en la celda enseguida de mujeres vamos a colocar 21 y lo vamos a dividir en ese caso entre 95, bloqueamos con F4, pulso enter y arrastro hacia abajo. Como podemos ver, obviamente pues tenemos un total marginal acá, ¿cierto? Que nos muestra en este caso dos valores porcentuales equilibrando al 100%. Y es bien importante pues porque lo que tenemos aquí es solamente esta tabla para hacer análisis vertical. No se recomienda hacer otro tipo de análisis con esa tabla. Entonces, si yo fuera a interpretar, por ejemplo, unos datos de acá nuevamente con color amarillo, podríamos hablar de este dato y podríamos hablar de este otro dato. El primer dato, lo que estaríamos diciendo acá es que de todos los hombres encuestados, coma, bueno, encuestados, ahí nos quedó mal escrito, encuestados, coma,
no va a colocar un porque no hay otro repetido allá, el 20.7% pertenece al estrato 4. Y ahí nos queda interpretado en este caso esta información que hace parte de ese análisis vertical. Si fuéramos a hablar de las chicas, en este caso las mujeres, lo que habría que colocar acá sería lo siguiente: de todas las mujeres, o el 100%, si lo quiere ver desde ese punto de vista, pero lo que pasa es que me queda redundante 100% y porcentaje aquí del valor. Entonces separémoslo acá un poquitico para que nos quede mejor. De todas las mujeres, las mujeres encuestadas, en ese caso, miremos si hay otro 15 punto algo, no hay ahí, no hay otro 15.8, entonces sería el 15.8, no el 1, sino el 15.8% de ellas pertenecen aquí no dice pertenecen, dice pertenecen al estrato 2. Entonces ahí estaríamos haciendo solamente análisis vertical, como lo hemos mencionado ya anteriormente. Y finalmente tenemos la tabla de porcentual por estrato, donde lo que vamos a hacer es análisis horizontal, como lo podemos ver acá, o sea que el 100% va a aparecer al lado derecho. En este caso, como lo haríamos, igual a tabla, cojo este 18, lo voy a dividir por 39, de una vez lo que va a hacer es bloquear la celda para poderlo arrastrar a la derecha, corro a la derecha y ahí tengo el 100%. Voy a hacer lo mismo con el otro dato, cojo igual 17 dividido, en este caso 32, bloqueo ese 32, ¿cierto? Corro a la derecha para que me aparezca el 100% allí, igual que sigue acá para el estrato 3, entonces 22 dividido, para este caso este 36, bloqueo, corro a la derecha, igual, como lo habíamos mencionado anteriormente, para el estrato 4, dividido este 43, F4, bloqueamos, corremos a la derecha, y vamos a hacer lo mismo con el estrato 5, también igual, 21 dividido este 33, F4, bloqueo, corro a la derecha. De la misma manera vamos a hacer esta otra parte acá, 14 dividido, usamos F4, damos Enter y corremos a la derecha. Si vamos a interpretar también esta información, recuerden que si fuera por decir algo, interpretar este dato, o en este caso este dato, el análisis es, en este caso, como lo dijimos ahorita, horizontal, porque la información aparece al lado derecho de los datos que tenemos. Entonces de acá me estaría diciendo que de todas las personas que pertenecen al estrato 3, así empezaríamos. Coma, el 61.1% de ellas son hombres. Bueno, entonces aquí como se nos sale de la celda que tenemos combinada, entonces lo que hacemos es ajustar el texto en la parte superior. Y aquí haríamos lo mismo. Para interpretar en este caso el estrato 5 para el caso de las mujeres, podríamos decirlo de esta manera: de todas las personas que pertenecen al estrato, copiémoslo y lo organizamos, de todas las personas que pertenecen al estrato, en este caso 5, el 36.4% de ellas son mujeres. Bueno, con esto hemos terminado de completar nuestras tablas de contingencia, la hemos interpretado, esperemos a que nos quede todo muy claro, hemos adelantado mucho. La idea es terminar interactivo y pues completar toda la información. Hasta la próxima.